nosotros. Analista, ¿cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Repercusiones de parte de la Central Obrera Departamental, por ejemplo, un total rechazo al acuerdo que se ha quedado. Manifiestan que es muy mínimo, que no se acerca a lo que ellos estaban pidiendo, por ejemplo. Bueno, hay varios elementos aquí, son dos extremos los que tenemos, ¿no? Uno son los empresarios privados que habían pedido que fuera un 2%, y el otro extremo que era la Central Obrera Boliviana que pedía 10 para el salario, para el haber básico y 12 para el salario mínimo. Ninguno de los dos extremos podía cumplirse. Eso había que ser muy claro en ese sentido. Y el gobierno tenía que tratar de llegar a un punto intermedio que de alguna forma también debía representar las condiciones económicas en las cuales estamos viviendo. La primera propuesta del gobierno de un 2,5 al haber y 0 al salario mínimo, o sea, congelar el salario mínimo, representaba y sigue representando dentro de los aspectos económicos la necesidad de tener que reconocer el proceso de crisis económica en el cual está viviendo Bolivia. Eso era inmediato lo que sucedía. Pero ya después que en el tema de tratar de ajustar algo más, dado que el principal ejecutivo de la Central Obrera Boliviana se ocurrió antes de decir que el salario tenía que estar en un 5%, entonces ya había una cifra intermedia que tenía que tratar de lograrse como fuera. Ese era lo mínimo que la Central Obrera Boliviana estaba buscando. ¿Por qué razón se llega a este incremento salarial que tenemos ahora de un 3% por un lado y 4% por el otro? Única y exclusivamente por dos elementos. El primero de ellos era necesario tratar de llegar a un punto intermedio con la Central Obrera Boliviana y de ahí el rechazo de las centrales obreras departamentales. Y el segundo elemento, que el gobierno ahora sí está sintiendo lo que significa el peso de lo que es un incremento salarial. El aumento de empleados en el Estado desde el año 2015 hasta la fecha aproximadamente ha sido de pasar solo en la ciudad de La Paz de 9.000 y fracción a casi 19.000 empleados. Y en todo el país, el total de la masa salarial que involucra o de empleados que involucran en el Estado es de 406.000 empleados. Entonces, ahora el problema para el Estado significa no solamente un incremento en la subida del salario mínimo, en el haber básico, sino también en todo lo que significa el resto de colaterales que ya le afectan a la empresa privada, ¿verdad?, pero no le afectaban al Estado. Por ejemplo, el tema de los bonos de antigüedad. O sea, cualquier incremento que se produzca en el salario mínimo produce un inmediato incremento en lo que significa los bonos sociales, los derechos, es automático. Entonces ya la masa salarial se aumenta tremendamente. Y otro tema que también llamó mucho la atención es que en el proceso de 13 años, siempre el promedio, a veces más alto, más bajo, de lo que fuera, el promedio de los últimos 13 años fue 6%. Hoy estamos en unos incrementos más bajos que se ha producido en este gobierno. Entonces también es otro de los elementos que nos refleja la necesidad del reconocimiento por parte del Estado y particularmente del gobierno central de los problemas económicos que está empezando a vivir Bolivia. ¿Qué es lo que sigue? Tiene una reunión, estamos hablando del 7 recién de este mes de mayo, de parte de los trabajadores. ¿Será a destiempo esta reunión? ¿Se podrá hacer algo todavía? De parte de los empresarios privados tampoco está todo dicho, porque también han manifestado el tema del 4%, que no es tan como quería, el 3% no es lo que ellos habían propuesto. Entonces son dos bandos que hasta el momento no pueden llegar a la conformidad. Desde el punto de vista de los trabajadores, uno de los grandes problemas que se tiene es que nadie les cree. Nadie cree a la Central Obrera Boliviana el día de hoy. ¿Por qué? Porque los problemas que hay en la Central Obrera Boliviana ya son de orden político, no son de orden más salarial, sindical, etc. Es decir, no va a haber mayor cambio en ese sentido y esto ya es un tema cerrado. En el caso de los empresarios privados, lamentablemente en Bolivia los empresarios privados no tienen la fuerza que tienen en otros países, donde ellos pueden imponer o por último pueden exigir o pueden poner su voz de una manera más alta. Y lo único que están tratando de ver es cómo resuelven el tema de ver que en otras negociaciones ellos también sean partícipes de acuerdo a la última resolución de la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo. Este tema de los aumentos va a quedar acá, no se va a mover, ni va a bajar, ni va a subir. Se va a mantener en ese sentido porque el gobierno ya no puede más, o sea, ya no va a poder hacer más, no puede incrementar más
Ojalá pudiera retroceder, pero eso es imposible dada la condición política que tiene o esta relación de alianza política con las centrales obreras departamentales, en algunos departamentos, exceptuando el caso de Chuquisaca, y otros elementos con la central obrera boliviana. Entonces, eso se va a quedar. Lo que está faltando en este instante es el reglamento de la aplicación del salario, porque usted sabe que generalmente sucede que mientras hay topes de acuerdo a que ciertos niveles sobre, por ejemplo, 18.000 bolivianos, no reciben o reciben un porcentaje menor y bajo eso reciben el total. Entonces, esa es la única cosa que seguramente en el transcurso de este día o de mañana podremos tener con mayor claridad. Pero en síntesis, lo concreto es bien sencillo. Este es un incremento salarial que, primero, no repone la pérdida del poder adquisitivo, porque la gente sigue perdiendo poder para poder comprar, y tampoco lo único que hace es reponer en cierta medida la inflación, que es una inflación que está controlada por otros aspectos, pero no es una inflación real. Entonces, si usted considera el 4% y le quita 1,5%, para hacerlo rápido, entonces realmente el incremento real, dada la inflación, es de 3,77% lo que va a recibir la población. Esa sería la cifra real. Entonces, a tomar en cuenta también lo siguiente, porque eran dos cifras muy distintas y muy alejadas. Sí. De un 10% a un 2% había una lejanía total, y es por eso que se veía qué vamos a hacer, y eso pensamos. Yo estoy pensando obviamente en mi economía por este lado, igual piensan en la economía porque nos hace falta, la canasta familiar no alcanza, no abastece, y son medidas también y manifestaciones que son muy reales. Entonces, ¿cómo debe actuar en lo posterior el gobierno? ¿Qué políticas tal vez tendría que implementar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué está pasando con la economía? ¿Estará fallando la economía en nuestro país? Esto sería una cosa clara que nos está diciendo, bueno, la economía no está tan bien como pensaba. Desde el punto de vista de un análisis técnico, la economía no está bien. El mismo hecho de representar lo que significó pasar de 4,6 en el Producto Interno Bruto a un 4,22 nos muestra también que el gobierno está empezando a mirar y está empezando a reflejar la realidad hacia la población. Sin embargo, hay que recordar que este es un año electoral y este año electoral va a caer encima de los hombros de los empresarios privados, porque ahora no solamente el incremento de lo que significa mantener, ¿no es cierto?, este incremento salarial, sino que también hay que empezarse a preparar potencialmente para un segundo aguinaldo que vendría a fin de año. Y otro tema que también es importante decirlo, esto del incremento salarial no va a ser para todo el mundo. En este país, entre un 72 y un 80% de las empresas son empresas que son pymes, y hay una informalidad de un 72%, es decir, son empresas o familiares o que trabajan entre 2 o 3 personas y que tampoco están formalizadas, no pagan impuestos, no están registradas, etc. Y ese es el proceso. Entonces, el incremento va a llegar simplemente a una masa aproximadamente de unos 22-25% de los asalariados que principalmente se encuentran en el Estado, pero además de ello no se va a repercutir. Ahora, ¿qué sucede con el resto nada más? Ese resto lo que comienza es a incrementar precios, comienza a subir sus productos, hay un proceso importante que se empieza a reflejar en un tema de inflacionario, que el gobierno lo contrarresta metiendo plata en la economía, es decir, aumenta bonos, aumenta dádivas, aumenta de ese estilo, y con eso va un poco controlando la situación. Este año va a ser para el gobierno un año bastante complicado, que por ser electoral tiene que cumplir con varios compromisos, pero al mismo tiempo tiene que tratar de manejar una supuesta estabilidad económica que ya lo estamos viendo, no se está reflejando. Sí, acompáñeme por favor, y recordemos también que 50 bolivianos ha sido la subida a la renta dignidad, por ejemplo, sí, y es otra de las políticas también que se están manejando. Hemos salido a las calles para saber qué es lo que opina la población, y nuestra pregunta ha sido, ¿usted está de acuerdo con el incremento salarial? Este incremento es muy mínimo, ya que no cubre las necesidades de los trabajadores, en este caso intelectuales, que somos nosotros los maestros. Lamentablemente tener una COP vendida al gobierno, ¿qué cara va a dar para lograr un incremento real? Nosotros realmente estamos apenados por este convenio que se ha firmado a espaldas de los trabajadores de base, porque se debería poner en consideración los maestros de base. No está pues justificado para los trabajadores, para las familias humildes. Va por ahí, pero debía ser un poco más.
Deberían observar bien, digamos, todo el pueblo si está al mismo nivel. Hay otros que tienen salario, digamos, trabajan con el gobierno y otros que no reciben nada de incremento. No sé por qué habrán tomado ese incremento, pero me parece que el dirigente de la Central Obrera Boliviana está al lado del gobierno, y es por eso, porque hoy día podían haber manifestado hoy pidiendo mayor incremento, porque se ha visto nomás la subida de los precios de los alimentos, ¿no? El incremento salarial ha sido manipulado por el gobierno, porque él ha dado más apoyo a la gente de las empresas privadas, porque él dijo, los empresarios dijeron 2%, ¿y qué ha hecho a lo que ha propuesto? Solamente ha aumentado un cuantos puntos, pero eso no es una realidad. Si vemos la realidad es otra cosa. Por ejemplo, ¿qué ha dicho Arce cuando ha hecho su chiste en comprar con 100 bolivianos para la canasta familiar? Es una vergüenza que las autoridades quieran tapar el sol con los dedos. En Bolivia, la verdad de las cosas, la canasta familiar no se respeta y nunca se ha respetado. Claramente los precios suben, el dinero no alcanza alguna de las intervenciones de la población. Coincide con todo lo que hemos conversado. Este es uno de los aumentos salariales más mínimos que se han encontrado. Refleja la situación de la crisis económica en la que estamos viviendo. No muestra un resultado ni un equilibrio que debería seguirse. Y lo que tiene que suceder de ahora en adelante, y debería suceder, es un gobierno con una austeridad mayor. Pero no lo va a hacer porque es un gobierno que tiene que enfrentar un proceso electoral. Entonces habrá que tratar de ver de qué manera esto nos puede favorecer en la medida en que seamos mucho más cautos y más severos en nuestros gastos. Yo le agradezco muchísimo por su visita, por dar un boceto, un panorama de todo lo que está sucediendo con esto de nuestra economía, con el incremento salarial que se ha lanzado este 2019. Muchísimas gracias. A ustedes les gracias. Nosotros, después de esta información, tenemos que cerrar nuestro tema del día.